El 8 de enero de 1959, Francia inicia una nueva etapa en su historia política. Nace la Quinta República. Al frente de ella, y como primer presidente de la misma, Charles de Gaulle, un hombre que por iniciación paterna había aprendido desde niño a amar y sentir en el grado más elevado la dignidad de su país. Hijo de un profesor de historia y literatura, quien hubiera de regir los más altos designios de Francia, llegó al mundo en Lille el 22 de noviembre de 1890. Dominado por el espíritu patrio, no tardó en descubrir su vocación militar, ingresando a los 18 años en la Academia de Saint-Cyr, de la que salió 2 años después con el grado de alférez. Durante la primera contienda mundial, es movilizado y puesto como teniente al servicio del Regimiento de Infantería número 33. En Dinant es herido por primera vez. Al ser promovido a capitán, Pétain le incluye en su Estado Mayor. En Verdún resulta herido nuevamente y hecho prisionero. Es deportado a un campamento alemán de represalias, ya que en 5 ocasiones intenta la evasión. El primer ministro británico pone a disposición de Gaulle los micrófonos de la BBC para que pueda dirigirse a los franceses cautivos y a los libres con el fin de que mantengan el ánimo y se unan a su empresa respectivamente. No obstante, las facilidades Churchill, a pesar de su opinión negativa, permiten a de Gaulle lanzar su histórico llamamiento para continuar la lucha. El 18 de junio de 1940 pronuncia, con un tono de frialdad y no menos patetismo, «Hago a Francia el don de mi persona», para atenuar su desgracia. Al adherirse los territorios franceses de ultramar a de Gaulle y después de la liberación de África del Norte, el general preside el Comité Francés de Liberación, constituido el 3 de junio de 1943 en Argel. Comienza a cimentarse la futura comunidad francesa, cuya idea es la constante de Gaulle. La resistencia se reduce cada vez más y el enemigo huye o se rinde. París, la llave maestra de Francia, está a punto de sucumbir. El hecho se produce el 25 de agosto de 1944. De Gaulle hace una entrada triunfal en la capital francesa, recibiendo impasible, desde su atalaya física, las muestras de fervor popular. La Asamblea Constituyente, elegida en noviembre de 1945, le confiere plenos poderes para formar gobierno. Comienza la reconstrucción de Francia a base de numerosas reformas económicas y sociales. Sin embargo, los diferentes partidos políticos impiden la unidad, por lo que de Gaulle se ve obligado a dimitir el 20 de enero de 1946. En la oposición, organiza la concentración del pueblo francés, que obtiene el 40% de los votos en las elecciones municipales de 1947. Pero en las de 1951 no logra la mayoría en la Asamblea Nacional, lo que decide a de Gaulle a retirarse de la vida pública en su casa de Colombey-les-Deux-Églises. Sin embargo, los lamentables acontecimientos que se suceden durante la Cuarta República obligan al presidente Coty a reclamar los servicios de Gaulle, a quien saca de su retiro para encargarle de formar nuevo gobierno. El proyecto de constitución de la Quinta República, con un régimen presidencialista dotado de un fuerte poder ejecutivo, obtiene el 80% de los votos emitidos en la metrópoli y un porcentaje aún mayor en Argelia y en los territorios de ultramar, excepto en Guinea, que opta por la secesión. En su mesa de despacho, de Gaulle se encuentra con el problema de Argelia, al que es preciso dar una solución. A la par que ir solucionando los problemas de ultramar, de Gaulle lucha por lograr la recuperación económica y financiera, así como restablecer el prestigio internacional de Francia. Sus poderes como presidente son prácticamente absolutos. Están por encima de la Asamblea Nacional con sus 482 diputados y por encima también de los 274 miembros del Senado. En su política exterior ataca a los Estados Unidos en su intento de independizar a Europa y a Francia de la tutela norteamericana. Visita a los principales mandatarios del mundo y es visitado por ellos. Se inclina preferentemente por su acercamiento a la China comunista. En todos los aspectos se muestra favorable a los países sudamericanos que desde el presidente Monroe son protegidos de Norteamérica. Preocupado por sus relaciones con el exterior, no reflexiona en el malestar social de Francia, convertida en un país excesivamente burgués.
Los acontecimientos de mayo de 1968 hieren de muerte el prestigio y la autoridad de Gaulle. Incluso se piensa en una segunda revolución francesa. El general comprende, una vez sofocada la rebelión, que debe actuar con rapidez, para lo que convoca un nuevo referéndum, el quinto en su historia personal. Se celebró el 27 de abril de 1969, manifestando el que habría de ser su último gesto de grandeza y orgullo. De la respuesta que dé el país va a depender la continuidad de mi mandato. El 53,17% de los sufragios emitidos son contrarios a la propuesta del general. El sistema por el que siempre había gobernado se vuelve contra él. Su comunicado al país al día siguiente fue lacónico: dejo de ejercer mis funciones como presidente de la República. Así se cerraron 10 años continuados de mandato presidencial. Aquel 28 de abril de 1969, de Gaulle dejaba para siempre la política y se refugiaba por segunda vez en su residencia de Colombey-les-Deux-Églises. Lo hacía junto a su mujer, Yvonne Vendré, a la que permanecía unido desde 1921. Así vivió poco más de un año. El 9 de noviembre de 1970 ingresó definitivamente en el capítulo de la historia. Hoy, hace 4 años. Parce que tous ces États, comme l'Angleterre, ont de très importantes particularités.